¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene el temor a los hombres lobo? Esa criatura mitad hombre, mitad bestia, que ha atormentado a la humanidad por siglos, no es solo parte de películas o libros de terror. Su leyenda se extiende mucho más allá, a través de culturas y épocas, dejando un rastro de misterio y preguntas sin respuesta. Pero, ¿y si hubiera más detrás de estas historias? ¿Podría haber una verdad oculta en los mitos de los hombres lobo? ¿Una conexión con eventos reales que la historia no quiere que descubramos? Desde las tierras nevadas del norte de Europa hasta los bosques tropicales de América Latina, los relatos sobre hombres que se transforman en lobos han perdurado a lo largo del tiempo. En cada rincón del mundo, estas historias cargan consigo advertencias, simbolismos y secretos. Algunos las ven como meras supersticiones, mientras que otros aseguran que estos relatos esconden verdades que desafían la lógica. En este video, nos embarcaremos en un viaje fascinante para desentrañar el origen de estas leyendas. Exploraremos cómo los hombres lobo aparecen en las mitologías más antiguas, cómo sus historias evolucionaron en la Edad Media, y cómo diferentes culturas en todo el mundo los interpretan de maneras únicas. Pero también iremos más allá. ¿Podría la ciencia explicar estos relatos? ¿Y por qué seguimos tan fascinados por ellos hoy en día? Prepárate para una exploración que revelará no solo los secretos de los hombres lobo, sino también algo más profundo sobre nosotros mismos. Nuestros miedos, nuestras creencias y nuestra interminable búsqueda de lo desconocido. Para entender la leyenda del hombre lobo, debemos retroceder miles de años en la historia, cuando las primeras civilizaciones comenzaron a tejer mitos y relatos que buscaban explicar el mundo que las rodeaba. Una de las primeras menciones conocidas de una figura similar al hombre lobo proviene de la antigua Grecia. ¿Has oído hablar del rey Licaón? Según el mito, este gobernante desafió a los dioses al ofrecer carne humana en un banquete dedicado a Zeus. Como castigo, el dios lo transformó en un lobo, condenándolo a vagar entre las sombras, como una bestia que ya no podía distinguir lo humano de lo animal. Pero Grecia no es la única cultura donde encontramos relatos similares. En la mitología nórdica, los berserkers, guerreros feroces que luchaban con una furia incontrolable, eran descritos como hombres que en batalla adquirían la fuerza y ferocidad de lobos. Algunos textos sugieren que estos guerreros realizaban rituales en los que se convertían simbólicamente en lobos, invocando su espíritu para dominar el campo de batalla. El simbolismo de estas historias es claro: el hombre que pierde su humanidad y se entrega a sus instintos más salvajes. En muchas culturas, esta transformación es vista como un castigo divino, una advertencia de lo que sucede cuando se rompen los límites de lo permitido. Sin embargo, en otras tradiciones, convertirse en un lobo no era necesariamente algo negativo. En algunos casos, era una bendición, una habilidad que otorgaba fuerza y protección. Estos relatos antiguos plantean una pregunta intrigante: ¿por qué tantas culturas diferentes, separadas por océanos y siglos, comparten la idea de hombres que se transforman en lobos? ¿Podría haber algo más que imaginación en estas historias? Mientras avanzamos, veremos cómo estas ideas evolucionaron en la Edad Media, un periodo donde la superstición y el miedo a lo desconocido llevaron a nuevas interpretaciones y temores sobre estas criaturas. En la Edad Media, las historias sobre hombres lobo adquirieron un tono mucho más oscuro. Este fue un periodo en el que la superstición dominaba la vida cotidiana y donde el miedo a lo desconocido se mezclaba con las creencias religiosas. Los hombres lobo ya no eran vistos como figuras mitológicas o simbólicas, sino como amenazas reales asociadas con el mal y el pecado. Los registros históricos de esta época están llenos de juicios por licantropía. En muchas regiones de Europa, las autoridades religiosas y civiles condenaron a personas acusadas de ser hombres lobo. Una de las historias más famosas es la de Peter Stump, conocido como el hombre lobo de Bedburg en el siglo XVI. Stump fue acusado de una serie de asesinatos brutales y, bajo tortura, confesó haber hecho un pacto con el diablo para obtener un cinturón mágico que le permitía transformarse en lobo. Aunque su confesión probablemente fue forzada, su historia alimentó el pánico colectivo sobre los hombres lobo. Pero, ¿por qué esta obsesión con los hombres lobo en la Edad Media? Una posible explicación es el temor generalizado a la naturaleza salvaje y la pérdida de control,
En un mundo donde las enfermedades, las guerras y las hambrunas eran comunes, el hombre lobo simbolizaba la ruptura del orden social y natural. Era el ser humano que, al ceder a sus instintos animales, se convertía en un peligro para la comunidad. Además, la Iglesia desempeñó un papel importante en la consolidación de estas creencias. En sus sermones y doctrinas, los hombres lobo eran presentados como instrumentos del demonio, criaturas que se transformaban bajo la influencia de fuerzas malignas. Esto no solo reforzaba el miedo, sino que también ofrecía una explicación religiosa para los crímenes inexplicables de la época. Durante este periodo, también comenzaron a surgir las primeras historias literarias sobre hombres lobo. Poetas y narradores incorporaron estas criaturas en sus relatos, creando una mezcla entre hechos, supersticiones y ficción. Estas narrativas ayudaron a perpetuar la figura del hombre lobo como un símbolo de peligro y maldad, una imagen que perduraría en la cultura popular durante siglos. A medida que avanzamos hacia los tiempos modernos, veremos cómo estas historias medievales se transformaron, adaptándose a nuevas perspectivas científicas y culturales. Con el paso del tiempo y el avance del pensamiento científico, las historias de hombres lobo comenzaron a ser vistas desde una nueva perspectiva. En lugar de atribuirlas a pactos demoníacos o castigos divinos, los investigadores modernos buscaron explicaciones en la biología, la psicología y las enfermedades mentales. Una de las teorías más fascinantes relaciona las historias de hombres lobo con la porfiria, una rara enfermedad genética que puede causar sensibilidad extrema a la luz, enrojecimiento de los ojos y cambios en la piel. Algunos creen que los síntomas visibles de esta enfermedad, junto con el desconocimiento médico de la época, pudieron ser malinterpretados como transformaciones monstruosas. Otra posible explicación es la licantropía clínica, un trastorno psicológico en el que la persona cree genuinamente que puede transformarse en un lobo o en otro animal. Este fenómeno, aunque raro, ha sido documentado en casos psiquiátricos modernos. Las personas con este trastorno suelen experimentar alucinaciones y comportamientos animales, lo que podría haber dado origen a relatos sobre hombres lobo en el pasado. Además, se ha propuesto que ciertos comportamientos violentos o inexplicables podrían estar relacionados con el consumo de sustancias tóxicas. En algunos casos, se ha planteado la hipótesis de que el consumo de ergot, un hongo alucinógeno que puede crecer en el centeno, pudo haber causado episodios de histeria colectiva y visiones de hombres transformándose en bestias. El análisis científico también nos lleva a reflexionar sobre el impacto de la psicología colectiva. Los hombres lobo podrían ser un producto del miedo compartido, una manifestación de las ansiedades sociales de épocas marcadas por la incertidumbre. En la Edad Media, por ejemplo, la combinación de superstición, ignorancia y estrés constante creó el terreno perfecto para que estas historias se extendieran y fueran tomadas como verdades. Sin embargo, incluso con estas explicaciones científicas, queda una pregunta: ¿por qué estas historias persisten en la imaginación colectiva? Quizás porque tocan un aspecto profundo de nuestra naturaleza: el miedo a perder el control, a que nuestros instintos más primitivos dominen nuestra razón. Los hombres lobo no solo representan un fenómeno biológico o psicológico, son un espejo de nuestras propias inseguridades y miedos. En el próximo capítulo, exploraremos cómo la fascinación por los hombres lobo ha evolucionado en tiempos modernos, desde la literatura hasta el cine, y cómo se han convertido en un ícono de la cultura popular. Con el paso de los siglos, las historias de hombres lobo no solo sobrevivieron, sino que se transformaron y adaptaron a nuevas formas de expresión cultural. Lo que antes era una leyenda temida y oscura, pasó a ser una figura fascinante y compleja que ocupa un lugar destacado en la cultura popular moderna. Desde las novelas hasta el cine, los hombres lobo han sido reimaginados y reinterpretados, reflejando los cambios en nuestras creencias y valores sociales. Uno de los momentos clave en la evolución de los hombres lobo en la cultura popular fue el auge del cine de terror en el siglo XX. Películas como El hombre lobo de 1941 y La criatura del lago negro transformaron la figura del licántropo en un ícono del cine de terror. En estos primeros filmes, el hombre lobo era retratado como una criatura salvaje y peligrosa, una metáfora de la amenaza incontrolable que reside en lo más profundo de la naturaleza humana. Pero con el tiempo, la figura del hombre lobo comenzó a evolucionar en las historias.
A medida que los estudios sociales y psicológicos se hicieron más prominentes, el personaje del hombre lobo se convirtió en algo más que un simple monstruo. Se convirtió en un símbolo de la lucha interna entre la humanidad y los instintos primitivos. Películas como American Werewolf in London de 1981 no solo exploraron el horror de la transformación, sino que también profundizaron en el conflicto emocional del protagonista, quien se enfrenta a su naturaleza animal y la culpa de sus acciones. La influencia de los hombres lobo en la literatura también es notable. En los libros de terror y fantasía, el licántropo ha sido una figura que simboliza tanto la amenaza como la redención. Autores como Stephen King han jugado con la idea del hombre lobo, usándolo para explorar el temor a perder el control y la lucha por mantener la humanidad en medio de la desesperación. Además, las historias modernas de hombres lobo han sido reformuladas en una dirección más compleja y matizada en series como True Blood y The Vampire Diaries. En estos programas, los licántropos son representados como seres trágicos, divididos entre su naturaleza humana y su naturaleza animal. Aquí, el hombre lobo ya no es solo un villano, sino un personaje que lucha por encontrar su lugar en un mundo dividido entre el bien y el mal. Este cambio refleja un fenómeno más amplio en la cultura popular: la humanización de los monstruos. Los hombres lobo ya no son solo criaturas aterradoras, sino que ahora representan el miedo a lo que somos capaces de hacer cuando nos vemos arrastrados por nuestros instintos más oscuros. El hombre lobo se ha convertido en una metáfora de nuestra lucha interna, un espejo de la dualidad de la naturaleza humana. Ahora, en pleno siglo XXI, las leyendas de hombres lobo siguen siendo tan poderosas como en el pasado, aunque su representación haya cambiado. En el siguiente capítulo, veremos cómo las historias de hombres lobo siguen vivos en las creencias y rituales contemporáneos, y cómo algunas personas todavía afirman tener encuentros reales con estas criaturas. Aunque en el mundo moderno la mayoría de las personas ya no cree en la existencia de hombres lobo en un sentido literal, la figura del licántropo sigue viva en las creencias populares y los rituales contemporáneos. De hecho, algunas personas aseguran haber tenido encuentros cercanos con estas criaturas, alimentando la leyenda de que, a pesar de la ciencia y el escepticismo, los hombres lobo podrían seguir acechando en las sombras. En diversas partes del mundo, todavía existen comunidades que mantienen la creencia de que el hombre lobo es algo real. En Europa del Este, por ejemplo, las leyendas sobre licántropos están profundamente arraigadas. En países como Rumanía y Serbia, las historias sobre hombres lobo son tan vivas como en la Edad Media, y se dice que algunos rituales antiguos pueden incluso transformar a una persona en un licántropo. En algunos casos, las personas practican rituales de protección, como el uso de amuletos, o el recitar ciertas oraciones para alejar la maldición del hombre lobo. Algunos investigadores modernos han documentado testimonios de personas que afirman haber experimentado transformaciones inexplicables o encuentros con hombres lobo. Si bien estos testimonios suelen ser desestimados por la ciencia, para muchas personas, la creencia en los licántropos sigue siendo parte de su identidad cultural y espiritual. La región de los Balcanes, por ejemplo, es conocida por su relación con mitos y supersticiones sobre los hombres lobo, y algunos habitantes locales aseguran que, en ciertas noches de luna llena, pueden sentir un llamado que les insta a actuar de manera primitiva y animal. Además de las leyendas y testimonios, el interés por los hombres lobo sigue vivo en el ámbito de lo paranormal. Existen grupos y comunidades en línea que se dedican a discutir y teorizar sobre la existencia de los hombres lobo. A menudo, estas comunidades se centran en la búsqueda de pruebas físicas o testimonios más recientes que puedan corroborar la existencia de estas criaturas. A veces, los relatos de encuentros con hombres lobo en lugares aislados, como bosques remotos, se comparten en plataformas digitales, creando una subcultura que mantiene viva la leyenda y genera curiosidad en aquellos que aún creen en lo sobrenatural. Por otro lado, algunos grupos espirituales y esotéricos creen que el hombre lobo no es simplemente una figura de miedo, sino un símbolo de transformación personal. La licantropía espiritual es un concepto que ha emergido en ciertos círculos, en el cual se considera que el ser humano puede conectar con su animal interior a través de rituales y prácticas meditativas. Este tipo de creencias no se refiere a transformaciones físicas, sino a un despertar espiritual que permite a los individuos liberar sus instintos más primitivos y encontrar un equilibrio entre su humanidad
y su naturaleza salvaje. Aunque la mayoría de las explicaciones científicas refutan estas experiencias como ilusiones, alucinaciones o trastornos psicológicos, el fervor por los hombres lobo persiste. Esta fascinación no solo habla de lo inexplicable, sino que también refleja un deseo humano más profundo de comprender la naturaleza salvaje dentro de nosotros mismos. El hombre lobo, en este contexto, se convierte en un símbolo de esa parte oculta y primitiva que todos llevamos dentro, una metáfora de nuestra lucha por equilibrar lo racional y lo instintivo. En el siguiente capítulo, veremos cómo la figura del hombre lobo sigue influyendo en las futuras generaciones, especialmente en las nuevas tecnologías y los medios digitales, donde las leyendas se reconfiguran para el mundo moderno. La llegada de la era digital ha transformado la manera en que las leyendas, como la del hombre lobo, se mantienen vivas y evolucionan. Hoy en día, los hombres lobo no solo habitan los libros, las películas o las leyendas locales, sino que también se han infiltrado en las plataformas digitales, donde su presencia se adapta a nuevas formas de narración y cultura popular. Desde juegos de rol en línea hasta foros de discusión sobre fenómenos paranormales, el hombre lobo sigue siendo un tema intrigante y atractivo para las nuevas generaciones. Los videojuegos son una de las formas más populares de cómo los hombres lobo se manifiestan en el siglo XXI. Títulos como The Witcher, The Elder Scrolls y Bloodborne presentan licántropos como personajes jugables o enemigos, fusionando elementos de fantasía y horror. En estos juegos, los jugadores tienen la oportunidad de explorar la naturaleza dual del hombre lobo, enfrentando tanto sus instintos animales como los dilemas morales y éticos que conlleva ser una criatura de dos mundos. Estos juegos permiten a los jugadores tomar decisiones cruciales sobre cómo manejar la transformación y las consecuencias de ser un hombre lobo, lo que lleva la leyenda a nuevas profundidades psicológicas y existenciales. Pero la influencia digital no se limita solo a los videojuegos. Las redes sociales y las plataformas de contenido como YouTube y TikTok también han contribuido a revivir las historias de hombres lobo. Cientos de canales dedicados al misterio y lo paranormal comparten testimonios de encuentros con licántropos, teorías sobre la existencia de estos seres y debates sobre las leyendas urbanas relacionadas. Incluso en plataformas de redes sociales, como Twitter, las personas siguen debatiendo sobre si es posible que los hombres lobo realmente existan, compartiendo historias de avistamientos inexplicables y teorías conspirativas sobre encubrimientos gubernamentales. Una tendencia interesante es la de la cultura del creepypasta, en la que se crean y comparten relatos de terror ficticios, algunos de los cuales involucran hombres lobo. Este subgénero de horror digital ha revitalizado el interés por lo paranormal, permitiendo que las leyendas de licántropos sean contadas de nuevas maneras. Algunas de estas historias incluso cuentan con elementos interactivos, donde los lectores pueden influir en el curso de la narración, agregando una capa adicional de inmersión. La influencia de los hombres lobo también es evidente en la cultura de memes. Los usuarios de Internet han adoptado la figura del hombre lobo en una variedad de formatos humorísticos y absurdos, lo que, paradójicamente, ayuda a mantener viva la leyenda en un contexto moderno y ligero. Aunque el tono de estos memes no siempre es aterrador, siguen aprovechando la imagen del hombre lobo para jugar con la idea de lo sobrenatural y lo místico, creando una mezcla de miedo y diversión que resuena con los jóvenes de hoy. En el futuro, es posible que las leyendas sobre hombres lobo sigan evolucionando a medida que las nuevas tecnologías permitan nuevas formas de contar historias. La realidad aumentada y la realidad virtual podrían ofrecer experiencias inmersivas donde las personas puedan vivir en carne propia lo que sería convertirse en un hombre lobo, experimentando la transformación de manera virtual. Este tipo de tecnología podría transformar por completo la forma en que interactuamos con las leyendas y mitos del pasado, dándoles una nueva dimensión. A lo largo de los siglos, el hombre lobo ha demostrado ser más que una simple leyenda. Ha sido una metáfora, un símbolo y un tema que sigue resonando en el inconsciente colectivo. A medida que avanzamos hacia un futuro lleno de avances tecnológicos y cambios sociales, es probable que las historias sobre hombres lobo continúen adaptándose y evolucionando, manteniendo su lugar en la narrativa humana, ya sea en los cuentos de terror clásicos o en las experiencias digitales del mañana. A lo largo de esta historia, hemos visto cómo los hombres lobo han trascendido el tiempo, adaptándose a nuevas culturas
tecnologías y formas de contar historias. Desde los antiguos mitos europeos hasta las representaciones modernas en los medios, la figura del hombre lobo sigue cautivando la imaginación humana. Pero lo que realmente nos intriga de esta leyenda es cómo refleja nuestra propia lucha interna con los instintos y deseos que a menudo tratamos de ocultar. Es posible que, al igual que el hombre lobo, todos llevemos dentro una bestia que espera salir. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a enfrentar nuestras sombras? El misterio de los hombres lobo persiste, y con cada nueva adaptación de esta leyenda, nos invita a seguir explorando lo desconocido. Pero, al final, quizás la pregunta más importante no sea si los hombres lobo existen realmente, sino qué representan para nosotros, como seres humanos, al enfrentar nuestras propias sombras. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que el hombre lobo es solo una leyenda o hay algo más detrás de estas historias? Déjanos tu opinión en los comentarios y sigamos conversando sobre este enigma que nunca parece desvanecerse.